A ver, es un hecho público y notorio que ya tiene tiempo que Cuen nombra, es el líder del PAS, a los rectores. Él es, o sea, el hecho público y notorio no requiere pruebas, porque es eso, un hecho público y notorio. Todo mundo lo sabe, él nombra a los rectores, señaló Rubén Rocha Moya en una de sus semaneras. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, hago responsable al gobierno de Rocha, dijo Héctor Cuen en su programa de podcast Cuentas Claras, días antes de su asesinato. Ambos son hechos públicos y notorios. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Culiacán, Sinaloa, otra vez estamos en el mapa internacional, otra vez por lo mismo. Y bueno, pues para la gente que es de otro lugar que no sea Sinaloa, créanlo, es sumamente complicado salir ante ustedes a dar noticias por lo delicado de nuestro trabajo, lo delicado de los tiempos que estamos viviendo en todo el país. Sinaloa, por supuesto, no es la excepción, y ahora con todo esto que se ha movido, la captura de un líder como Ismael El Mayo Zambada y todo lo que va a venir en torno a esa situación, por supuesto, es el punto focal del narcotráfico. Sinaloa, aquí estamos transmitiendo para ustedes, para que nos estén escuchando y viendo, pero por supuesto también está el asesinato del fundador del partido sinaloense, ex rector, ex presidente municipal y político con muchísimo camino recorrido, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que bueno, después de estos días en donde pues se han movido algunas versiones de qué es lo que pasó en el asesinato, pues se sigue manteniendo lo que todo mundo sabe, o lo que es la voz populi de los enemigos más importantes que tenía Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues los tenía en el gobierno. Y no dicho por nosotros, no dicho por un servidor, sino dicho precisamente tanto por el hoy asesinado como por el gobierno de este estado, en donde pues parece ser que no se veía por dónde se llegara a mesurar este conflicto que todos los sinaloenses lo hemos tenido prácticamente día a día desde hace ya un par de años. Este va a ser el tema de hoy. Para ello le presento a mis compañeros y amigos: Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos y espero que se encuentren bien. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos que plantearnos, como yo siempre se los he dicho desde esta trinchera de comunicación, basarnos en los testimonios, basarnos en los datos para poder llegar a un análisis, pero que todo parta precisamente de estos contenidos que se dan en lo que es el ambiente político, el ambiente de seguridad social, en donde nos tenga que ocupar. Ahí hay que mencionar todos los datos. Y el dato es que asesinaron al líder de moral, líder político del PAS, y también es rector, una pieza clave, por supuesto, clave en lo que es la estructura de la universidad, en lo que es la filosofía de esta Universidad Autónoma de Sinaloa, en lo que es la mecánica tanto estudiantil como social dentro de la universidad, y por supuesto el partido sinaloense, que ha sido siempre pues digamos piloto con otros partidos para poder llegar a las competencias, sobre todo las competencias federales. Es un hecho que los momentos que vive Sinaloa son unos momentos álgidos, momentos muy, muy tensos, porque si bien la forma en que le quitan la vida a Héctor Melesio Cuen Ojeda habla de un atentado directo,
también pues habla de que hay una descomposición tremenda en lo que es la política en Sinaloa. Esto, por supuesto, se tiene que llegar o llevar de la mano, por ejemplo, de este atentado que sufrió el 5 de julio el coordinador de comunicación social Arnoldo Valle en el campus Buelna, en donde ya circula un video y podemos ver cómo lo corretean, cómo hay armas de alto poder y cómo es que pues salva la vida, también en el contexto en el cual pues primero secuestraron, levantaron a este coordinador de acción política del partido sinaloense, Luis Alonso Corrales, en donde él mismo dice que pues primero le ofrecieron un puesto, luego le ofrecieron dinero y luego pues lo levantaron. Ahí hay un video, ahí hay un testimonio que hay que entender dentro de todo el contexto que está pasando. Lo que dice Alfonso Ontiveros Salas, que para él pues esa hipótesis de que fueron a quererle quitar la camioneta pues simple y sencillamente no es verosímil, y todo esto que ya la sociedad entiende como un pleito que llegó a su nivel más crítico. Me voy a permitir leerle una parte que dice Rocha en una de sus maneras, refiriéndose precisamente a quién era Cuen para él y cómo es que se vislumbraba dentro de este pleito. Dice, yo no voy a sacar al Paz de la universidad, deben ser los universitarios. A ver, es un hecho público y notorio que ya tiene tiempo que Cuen nombra, es líder del Paz a los rectores. Él es, o sea, el hecho público y notorio no requiere pruebas. El hecho público y notorio no requiere pruebas, dijo en su momento Rocha, porque es eso, un hecho público y notorio. Todo mundo lo sabe. Es decir, en este contexto de ideas, pues todo mundo lo sabemos que el enemigo político de Rubén Rocha Moya era Héctor Melesio Cuen, y sabemos que Héctor Melesio Cuen en su podcast de el 9 de julio dijo que le habían quitado la seguridad y que temía por su vida y el de su familia, y que en relación a que si algo le llegaba a suceder, hacía responsable completamente al gobierno de Rubén Rocha Moya y su secretario de gobierno. Esas son las verdades, esos son los testimonios que rodean la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Es decir, Abel, bueno, pues no hay otra situación más clara que el conflicto político, el conflicto de enemistad, el conflicto que tenían el gobernador y el hoy asesinado Héctor Melesio Cuen. Es muy lamentable que se tengan que dirimir las situaciones a este niveles de violencia, ¿no? No, pues ahorita cualquier versión de nosotros sería especulativa hasta que no se haya una investigación, que yo dudo que la vaya a haber, ¿verdad? Una investigación parcial y expedita. Mientras haya una fiscal que está comprometida con su nombramiento a personajes de aquí de este gobierno, yo dudo. Por eso la solicitud incluso de los pasistas, incluso del propio abogado de la UAS, sí, es que sea atraída a la investigación por la Fiscalía General de la República. Que sabemos que todas las investigaciones atraídas por la Fiscalía General de la República no terminan en nada tampoco. Mira, mi versión de esto es que no es creíble. Yo coincido que no es creíble lo del robo de la camioneta, porque el ataque fue directo hacia el maestro Cuen y no al piloto, al que traía la camioneta. Ahí lo que yo analizo es que la función de la fiscal, la función del Ministerio Público y de los agentes investigadores, ¿cuál es? Partamos desde un hecho en violencia en casa,
cuando la mujer denuncia al marido por violaciones, se investiga al marido. O cuando hay una amenaza de un vecino hacia esa persona, se investiga al vecino. O sea, siempre se investiga a los primeros sospechosos. Entonces, en este caso, tendrá que sentarse a toda esa gente que traía un conflicto con el maestro, tendría que sentarse ¿cómo te diré? Invitarlos a declarar, o sea, a dar su versión de los hechos. ¿Y por qué? Porque serían los primeros sospechosos, pues. Que no es monedita de oro el maestro Cuen, ¿cierto? No era una monedita de oro. Yo creo que ningún líder en el país. Son hombres de poder, ¿no? Sí, no, son moneditas de oro. Entonces, pero pues tienen que empezarse a deslindarse de responsabilidades. Entonces, ahí lo que yo veo es que el primer interesado debería ser de que esto se aclare, si de verdad lo quiere, así es el gobernador, porque él tendría que ser el primero interesado en deslindarse de estos hechos. ¿Por qué? Porque él va a donde él se vaya ya, él va a quedar con esa mancha, ¿verdad? De que en mi sexenio mataron a Héctor Melesio Cuen. No, yo creo que eso ya lo marcó. Claro, yo creo que el asesinato de Héctor Melesio Cuen marca a este gobierno como un gobierno que no tiene límites contra sus enemigos políticos, más allá de quién haya dado la orden y los que hayan matado. Y que de verdad ya se ponga a hacer su trabajo en el tema de seguridad, porque en la semana que pasó, él dice, estamos listos para darle seguridad a los sinaloenses. O sea, pues ¿cuál, señor gobernador? O sea, si a mí me llegan todos los días los avisos de personas desaparecidas. Entonces todos los días están llegando avisos de personas desaparecidas aquí en Sinaloa, y no se diga todo el robo de vehículos que está desatado también. Entonces no sé, el tema de los homicidios. Entonces, pues yo no sé qué quiso decir el gobernador cuando estamos preparados para darle seguridad a los sinaloenses. O sea, en realidad pues es un discurso meramente hueco y político, porque en la realidad no es así, ¿no? Y luego con el tema del Mayo Zambada, que como dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, él ya está en Estados Unidos. El gobierno de aquí ni se enteró, ¿no? Y él ya está en Estados Unidos. Si fue pactado o no pactado, él ya está allá, ¿no? Y qué interesante va a ser cuando él empiece a soltar la información. Un capo de esa envergadura, con la cantidad de información que tiene, va a estar interesante. Yo siento que se van a mover muchas fichas aquí en el tema político. No, y que por supuesto sabemos que los hombres de poder pues te tienen que reunirse para ver cómo median este poder o cómo lo llevan a cabo. El mismo Rocha Moya dijo que se tenía que sentar con gente como el Mayo Zambada para ver cómo se movían estas cosas. En una entrevista en la campaña con Loret de Mola. Es decir, lo que nos queda sumamente claro, y es una obviedad, es que la persona a la que señalaba Héctor Cuen cuando estaba en vida en este podcast era directamente al gobernador, de que si algo le llegara a pasar, es importantísimo, yo creo, comentar y referirnos a este testimonio, porque, bueno, como lo dice Abel, oye, pues si él está diciendo, ¿no? Él está diciendo, me quitaron la seguridad, si me llega a pasar algo, hago responsable. ¿Cómo puede ser posible que a este momento la fiscalía diga, no, pues voy a ver por otro lado, cuando pues el mismo hoy asesinado les dio la ruta hacia dónde deben de ir, como dice, simple y sencillamente como para que toda la sociedad en Sinaloa tuviéramos una claridad en el juicio que tomemos, tanto moral como social, hacia este asesinato que le quitó la vida a Héctor Cuen. Sí, y es muy lamentable porque, pues, si este tipo de personajes están tan vulnerables a estos actos, ¿cómo está la ciudadanía, no? Entonces, uno ya a veces pasa por un retén, o sea, porque ahora los policías estatales te bajan del carro como si fueras criminal, ¿no? O sea, te tratan como si fueras criminal, y se tiene que decir. Anticonstitucional totalmente, porque no, se supone veo, que por ejemplo, no muchas veces a jóvenes que pues a lo mejor sí andan en el desmadre, pero pues andan bien, pero les trastean los carros hasta
hasta casi se los desarman, ¿no? Entonces creo que desde ese punto, pues también somos un estado muy estigmatizado. Empezaron a hablar gente de otras partes de la República, oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y digo, pues es que pues estos hechos se dan y se dan en medio de un conflicto que no empezó empezó en 2018, cuando ya traía campañas políticas cuando andaban para el Senado. Después se brinca a 2021, que empiezan a hacer alianzas. Se rompe la alianza en el 2022. Nada más, ahorita que dijiste, en 2021, en ese proceso, pues el PAS apoyó a Rocha a la candidatura para gobernador. Prácticamente le hicieron la campaña, y eso es una obviedad porque todo lo vimos, ¿no? Sí. Y ganó 5 alcaldías el PAS y 8 diputaciones. Inmediatamente empieza el pleito. Por eso, estos son los datos, esto es lo que hay que analizar. Inmediatamente empieza el pleito. Esas 5 alcaldías son arrebatadas al PAS. Incluso ahora, en este conflicto con la universidad, alcaldes de Sinaloa van a la Ciudad de México a una marcha en contra de la universidad. O sea, a ese punto de escala es el conflicto político entre el gobernador y Héctor Cuen o la universidad. 4 diputaciones fueron las que pudieron. 5, las que quedaron 5. Eran 5. Y sí, o sea, el pleito político también pues se pasó hacia ese lado, en donde empezaron a mover hilos en el gobierno estatal, y empezaron a quitar a todos los presidentes municipales que habían ganado por parte en la alianza, en el acuerdo firmado que habían hecho. Pues quitaron alcaldías, quitaron diputaciones, incluso ahí en el mismo Congreso, ¿no? O sea, salieron a declarar. Y pues sabíamos muy bien que este pleito, pues en la semanera lo veíamos semana tras semana, ¿no? ¿Por qué? Porque de 2 horas de la semanera, 1:45 era a cuestión de este pleito por la autonomía universitaria, por así decirlo. Y cuando, le meten un freno judicial a Rocha para que no mencione a Cuen, de todas maneras Rocha sigue mencionándolo con la persona ese es el dueño de esto, o sea, todas las maneras hablando de Héctor Cuen de una manera totalmente, digamos, agresiva hacia conflictos políticos, pero agresivamente en todas las mañaneras que sí, creo que este pleito escaló, pero exponencialmente de 2 semanas, yo creo, así fuerte, desde las declaraciones de que le habían quitado la seguridad, sobre todo, y pues que varios columnistas también hicieron referencia a ello, y pues a los hechos ahí están. O sea, ya hubo el asesinato, intento de robo, como lo maneja la fiscalía, pero ya checando ahí algunas cosas, pues se va más hacia teorías de que pues sí fue un ataque directo, como lo dijo Ontiveros Salas en el funeral el pasado viernes, que pues eso sí fue para ellos, y que lo traiga la fiscalía. Y pues, en este momento que dice Aldo, vuelvo a mencionar, el hecho es público y notorio, no requiere pruebas, porque es eso. Dice Rocha relacionado a Cuen y su nivel de poder dentro de la universidad, es increíble que él lo mencione de esa manera. Es un hecho público y notorio que no requiere pruebas, dice Rocha, y en esa misma narrativa pues es un hecho público y notorio que no requiere pruebas. Bueno, las pruebas ahí están. Cuen está diciendo que si lo llegan a matar, pues hace responsables al gobierno de Rocha. Ese debiera de ser un motivo importantísimo como para decir, bueno, pues entonces hay que deslindarse de eso, ¿no? Mínimo una citación de la fiscal para que den la declaración del gobernador.
ante esa declarativa que hace el maestro Cuen, eso es lo que sería el camino lógico, pues, en el parte de la investigación. Si no lo hay es porque, pues, sabemos que no, pues, que no lo va a hacer la fiscal, ¿no? Nomás de verla leer a la fiscal te vas para atrás, cabrón. Entonces dices tú, ¿en manos de quién estamos? ¿No? En la seguridad de los sinaloenses, ¿en manos de quién está? Lo cierto es, si partimos de hechos, es que a Cuen lo asesinaron. Ahora está en la cancha de la fiscalía, tiene que, por salud pública, tiene que hacerse... Y salud del propio gobierno rochista. Porque por salud pública un no debe de hartazgo y quedar un ni pleito. una duda, cabrón, de cómo estuvo esto. Porque, te digo, el gobierno de Rocha va a quedar ya estigmatizado con la muerte de Cuen. O sea, como haya sido, la muerte de Cuen es una mancha que va a traer ahí. Y hay que entender que no toda la vida vas a tener el poder. Entonces, yo creo que el más interesado debería ser él en que se resuelva este caso. Porque no nada más matan al líder fundador del PAS, no nada más matan al contrario político o rival político de este gobierno, ¿no? Sino también matan al siguiente candidato que busca, por qué partido, por como sea, pero Cuen había dicho que él quería ser gobernador y que estaba en esa ruta para ser gobernador. También lo bajan de ahí, era diputado federal y también lo bajan de la Diputación Federal. Es decir, para donde te muevas es un asesinato, un hecho político que se debiera de esclarecer desde arriba, desde el gobierno federal hasta abajo y pasando por todas estas instancias como la universidad, como el partido sinaloense, como el PRI, porque era diputado federal del PRI, y como el ciudadano que fue asesinado en Sinaloa, porque más allá de cualquier problema que pueda tener cualquier hombre de poder, pues también está el trabajo político, el trabajo de acción ciudadana, el trabajo que hizo dentro de la universidad. A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, y todo mundo puede tener su opinión, pero el hecho es que no puedes llegar a un nivel de violencia de esta magnitud en donde pierdes totalmente la razón y en donde como sociedad estamos totalmente derrotados de rodillas ante un gobierno que primero el asesinado dice estos son los que si me pasa algo, y el gobierno no tiene la cara para decir, bueno, referente a lo que dijo Héctor Cuen, de que yo ya di mi testimonio, yo ya fui de que esto es un pleito político. No hay una salud pública, una salud de tranquilidad, sino se sigue abonando. La semanera no tarda nada, se le prohíbe a los reporteros que vayan a hablar de ese tema. Parece que tenían una prisa endemoniada y todo lo quieren enterrar bajo estos sigilos que simple y sencillamente pues nada más hablan de toda una simulación en este sentido. Sí, yo creo que la semanera del lunes pues fue la más rápida del oeste, ¿no? O sea, 28 minutos con 40 y tantos segundos fue el tiempo en que tocó esto. Fueron 1 minuto, 2 minutos para dar el pésame a la familia y lo demás fue de Segalmex. O sea, estuvo aquí Leonel Cota, Leonel Cota. Y pues eso fue la semanera. O sea, incluso hubo una mención. Estuvo Leonel Cota hablando de combate a la corrupción. Es increíble. Sobre todo en Segalmex, ¿no? Cinismo, entonces él hace también una referencia al gobernador ayer mismo en la semanera, donde dice, me dejaron solo, dice. Como que no había muchos reporteros. Digo, pues también es época vacacional, y creo que incluso ellos no debía haber habido semanera si no hubiera pasado nada de esto, porque pues todo gobierno también está de vacaciones. Entonces, pues creo que sí es muy lamentable también el hecho. En el programa anterior que hicimos, pues hay una declaración de Rocha Moya que no se encontraba ese día en Sinaloa, donde pues externa y hace el llamado a la fiscalía para que actúe inmediatamente,
Pero como dijo Abel ayer viendo la declaración de la fiscal, que ni viendo atinaba, o sea, creo que tenemos un sistema de justicia que está por los suelos y que no funciona como debe de ser, y que, por ejemplo, hay miles de carpetas y que la mayoría eran de la universidad. No, que no funciona, pero no fuera que le sacaran la lengua a un hijo de un funcionario público porque inmediatamente le cae el rigor de la ley. O sea, no funciona porque no quiere el gobierno que funcione. Estás viendo a la fiscal que está molesta, al último se levanta y le dice, oiga, pero es que, y lo de la versión de que el robo del coche, no, pues ya les dije, no sé qué va a pasar, y quien coordina ahí el área de prensa, no sabemos, ya terminó, o sea, diciéndole a la prensa, cállense, nada más repliquen lo que nosotros les estamos diciendo. O sea, es increíble la soberbia que tiene todavía en este aspecto. Sí, totalmente. O sea, sí se siente como que están muy forzados a estar ahí, o sea, muy obligados y pues al final de cuentas es su trabajo y es su responsabilidad de dar con los responsables. O sea, ¿quién fue el que hizo el ataque y quién ordenó ese ataque, ¿no? Entonces creo que esa es la parte de la fiscalía que debería estar trabajando y pues obviamente ya esto, como quien dice, pues para el gobierno de Rocha será empezar de cero o qué, porque ¿a quién otros ya empezó? Primero fue el químico, primero fue Estrada, Merari y Yadira, o sea, y van quitando a gente de los puestos donde pues ellos tomaron control. Y pues, ¿y ahora qué seguirá? O sea, pues es un hecho. ¿Qué sigue? Un hecho lamentable, pero se ve que hay una arrogancia, pero sobre todo un hambre de poder que para ellos lo justifica todo. O sea, todo lo justifica el que ellos tengan absolutamente todo el poder. Las siguientes elecciones donde va a estar Imelda Castro, donde va a estar el secretario ahora que va a entrar de Agricultura, y por supuesto, ahora también siempre se ha perfilado Enrique Insunza. ¿Cómo se va a poner esto si estamos viendo que antes de que pudiera empezar algún tipo de contienda, la violencia está totalmente desatada y cuando salen a hablar de que se haga justicia, pues prácticamente la gente tiembla porque lo que menos se siente es un gobierno que quiera hacer justicia. ¿Cuál sería tu punto final? Pues muy lamentable, la verdad, que cualquier diferencia política llegara a dirimirse de esta forma, ¿no? Entonces vamos a llegar a una época de la barbarie, del viejo oeste, literalmente. Insisto que el principal interesado en que esto se aclare debería ser el gobernador, debería ser el secretario de gobierno. No creo que vaya a suceder una investigación objetiva, no con esta fiscal, la verdad. Yo sí coincido con lo que dijo el abogado de la UAS, que debería ser atraída la investigación por la federación, y creo que sí hay las condiciones para que sea atraída porque Cuen pues, quedó diputado como diputado federal. Y por lo tanto, pues asesinaron a un diputado federal. Así es. Creo que sí, como dice Abel, este asunto debería importarle que se aclare al gobierno, porque la mancha ya quedó, o sea, ya el gobierno de Rocha manchado ya quedó, y creo que también como ciudadanía, pues debemos de exigir que estamos a la buena de Dios con estos gobiernos, o sea, así tal cual. Pues es un hecho público y notorio que no requiere pruebas. Eso es lo que dijo Rubén Rocha Moya acerca del liderazgo o el poder que tenía Héctor Melesio Cuen dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y es lo mismo que le replicamos en este momento acerca de lo que dijo Héctor Melesio Cuen, de quiénes eran sus enemigos y a quién hacía responsable si algo le llegara a pasar a él o a su familia. Es indudable, y coincidimos los tres aquí en esta mesa, que este caso lo debe de atraer
la Fiscalía General de la República por salud, principalmente por salud del gobierno de Rubén Rocha Moya, y Rubén Rocha Moya debiera de ser el principal apoyador o el principal ente que quiera que se resuelva esto por salud de todos en Sinaloa. De lo contrario, estamos ante una obviedad que lastima a todos. Eso es lo que le debiera de importar a Rubén Rocha Moya para que tuviéramos una salud en este estado. Debemos de exigir que esto se aclarezca, exigir porque no hay otra forma de hacerlo, exigir que la ley se cumpla sin la violencia de las armas. Gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.